El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Este evangelio que nos habla el texto sagrado de hoy me hace pensar en el descanso, porque esto también tiene que ser entendido en sentido cristiano, porque en el mundo que vivimos, claro, hay una deformación de todas las cosas, ¿no? Una deformación que no responde al querer de Dios. Así que por eso he pensado que podemos meditar acerca de esto. De hecho, la palabra en hebreo se dice Shabbat, y esto es origen del día del nombre sábado, porque dice el texto que Dios descansó cuando hizo todas las cosas, ¿no? Es decir, el día digamos, cuando el hombre se para de sus actividades habituales y normales, tiene un sentido ante todo religioso, y un sentido que está inscrito en la naturaleza de las cosas, o inscrito en la creación, podemos decir así, ¿no? Pero este descanso que pertenece al precepto, por eso está el tercer mandamiento, ¿no? Que ustedes saben, santificar las fiestas, nosotros decimos, pero el texto de Éxodo 20 y de Deuteronomio 5 dice: santificarás el sábado, y en él dice: no harás ningún trabajo servil, ¿no? Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu buey, ni tu asno, ni cualquier cosa que se le parezca. Estos textos nos recuerdan a nosotros que el descanso tiene, en este sentido, dos preceptos, ¿no? El primero es el culto a Dios, que es la santificación del día del Señor, y en segundo sentido tiene el abstenerse de trabajos, ¿no? De los trabajos, entiéndase, los trabajos serviles, como enseña la doctrina católica, es decir, los trabajos que nos apartan a nosotros del querer de Dios, que nos impiden la contemplación. Claro que son necesarios los trabajos serviles, porque alguna vez hay que agarrar la pala, o alguna vez hay que cortar leña, o lo que fuere, digamos, ¿no? Una vez por supuesto que hay que hacerlos, y se puede ganar el sustento de modo honesto con ello, claro que sí. Pero es necesario al menos una vez en la semana parar, digamos, ¿no? Para que uno tenga esa visión de la eternidad. Cuando el pueblo judío fue castigado en el Antiguo Testamento, dice: para que la tierra descanse de los sábados. Es decir, parte del castigo que tuvieron los israelitas, por el cual fueron deportados del reino del sur, llamado Judá, a la tierra de Babilonia, se debió a que no observaron los sábados, el descanso. Es decir, se olvidaron de la santificación de la semana, con la importancia que tiene, ¿no? Claro, por supuesto que el sábado tiene una tradición, con todo lo que estamos diciendo, muy importante en el Antiguo Testamento. Pero ya vemos aquí en el Santo Evangelio que a nuestro Señor también le interesa el descanso, ¿no? Como dice: venid a descansar en un lugar aparte.
Por eso es que los cristianos también siguieron, como los primeros cristianos eran judíos, siguieron la ley de los sábados. Pero enseguida se dieron cuenta de que el sábado debía ser reemplazado, porque nuestro Señor resucitó el día domingo, como nosotros sabemos muy bien. Así que por eso la palabra domingo quiere decir día del Señor, dies Domini, quiere decir día del Señor. Y el día del Señor reemplazó al antiguo sábado, porque evidentemente todo era hecho por Cristo y para Cristo. Entonces, en este sentido, el domingo tiene, por supuesto, desde una fe católica más importante que cualquier día sábado, evidentemente, ¿no? Y eso ya se ve en el libro de los Hechos, ¿no? En el libro de los Hechos dice que se reunían el primer día de la semana, dice el texto sagrado, ¿no? O también San Juan, evangelista, dice que tuvo sus visiones del Apocalipsis el día del Señor, dice, Kyriake Gemera, en griego, ¿no? Así que, por lo tanto, ya desde antiguo se observa que el día del Señor deja de ser el sábado y pasa a ser el día domingo. Esto lo explica claramente San Justino, uno de los primeros mártires, apologetas, era un padre apologeta. Los padres apologetas eran discípulos de los padres apostólicos, los cuales a su vez eran discípulos de los apóstoles mismos, ¿no? Así que podemos decir que era la tercera generación de cristianos, más o menos, ¿no? Bueno, uno de los padres apologetas, quizás el más conocido, que es San Justino, el primer filósofo que fue martirizado en Roma, él decía que se reunían el día del Señor y que ellos ni siquiera despreciaban el antiguo nombre que le daban los latinos nosotros decimos el primer día de la semana, que se llamaba Día del Sol. De hecho, todavía en inglés o en alemán se dice Sunday, ¿no? Día del Sol, ¿no? No lo despreciaban porque para ellos Cristo era el sol de justicia y había traído una nueva luz al mundo. Por lo tanto, vemos que este doble precepto que estaba en el Antiguo Testamento de darle culto al verdadero Dios un día de la semana y de además abstenerse de trabajos innecesarios que nos impidan elevar el alma hasta Dios y contemplar la verdad, esto, insisto, sigue siendo un precepto para nosotros, sigue siendo la norma del Nuevo Testamento y seguirá siendo la ley hasta el final de los tiempos, ¿no? Por eso es que el Señor reprueba también cuando nosotros, los días domingos, tenemos otras actividades y nos olvidamos de Dios. Pienso, por ejemplo, en la aparición de Nuestra Señora de la Salet, la Virgen, entre tantas cosas que dice que motivan su llanto, su tristeza, y que va a ser parte del castigo que tendrán los fieles, no solo de la apostasía, ¿no?, de la pérdida de la fe, que eso muchas veces hemos hablado, sino también dice del descuido de los días sagrados y de los días festivos. Por lo tanto, el descanso para un cristiano, vuelvo a lo que decía al principio, además de evidentemente que nuestro cuerpo lo necesita, porque evidentemente no somos máquinas, ¿no?, además de una necesidad física y corporal, porque eso en realidad responde a una ley natural inscrita en la esencia de las cosas, ¿no? Además de eso, el cristiano tiene que tener un sentido sobrenatural del descanso, es decir, lo que llamaban los antiguos el vacare in Deo, el descansar en Dios, ¿no? Por eso es el sentido religioso del día domingo, ¿no?, que tiene que tener la prioridad para nosotros, ¿no? Y que además para un cristiano el domingo es anticipo de la eternidad, porque ya también lo veían los antiguos, que Cristo resucita el primer día es lo mismo que decir que resucite el octavo. Uno dice, pero ¿cómo? Si la semana tiene 7 días, ¿no? De hecho, las pilas bautismales se hacían con 8 lados, ¿no? Y uno dice, ¿y por qué octavo? Si no existe un octavo día. Bueno, es que en realidad el octavo día a nosotros es como decir el día posterior a la semana, o dicho de otra manera, el día que está después del tiempo, ¿no?
O sea que el octavo día es un símbolo de la entrada en la eternidad. Por eso digo que el domingo tiene ante todo un sentido contemplativo, ¿no? Un sentido de pensar al fin al cual el hombre se dirige, ¿no? Y esto hizo que toda la civilización cristiana se ordenara en torno al domingo, ¿no? Por eso la semana comienza el domingo, ¿no? Por eso incluso la legislación, cuando era católica, se inspiraba en esto y no exigía más de lo posible a todas las personas, ¿no? Para que trabajaran y se ganaran honestamente su pan. Piensen ustedes, por ejemplo, que la normativa de trabajar 8 horas por día no viene después de la Revolución Industrial, digamos, ¿no? O con la segunda generación de derechos humanos y todo eso que dice el discurso moderno, no. Eso lo puso Felipe II, ¿no? Un rey católico, ¿no? Uno de los Austrias, ¿no? Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La generación católica se preocupó, digamos, ¿no?, de que el hombre tuviera su sano trabajo, pero también su sano descanso. Y que el hombre no es un engranaje de una máquina, como sostiene el comunismo, que tiene que ser aplastado y destruido, ¿no? Sino más bien el hombre ante todo tiene un alma que salvar. Y hay que ordenar siempre los bienes inferiores a los superiores, ¿no? El trabajo será para vivir, pero uno vive no solo para este mundo, como si fuera una máquina, ¿no? Sino que uno vive para sentir y siente para conocer y conoce para amar a Dios. Eso es el orden que tiene que tener el ser humano. Y en ese orden encaja a la perfección el descanso. Insisto, no solo por una necesidad que tenemos física, que tenemos cada uno de nosotros, sino porque debemos ante todo salvar nuestra alma. Pidamos entonces a nuestro Señor, el que se ha ocupado de que las ovejas también descansen, que también nosotros descansemos en Dios, ¿no? Como decía aquí el salmo que hemos escuchado, Él me hace descansar en verdes praderas. En este mundo nos hace descansar desde los legítimos trabajos en este mundo, de cada semana. Nos hace descansar ante todo en su palabra, nos hace descansar y como anticipo del cielo, como visión de la eternidad. Pidamos entonces a la Virgen Santísima que nuestro descanso esté solamente en las cosas de Dios, que nosotros no descansemos en el pecado, porque eso evidentemente es lo que quiere el mundo, o que nos destruyamos psicológicamente o corporalmente, digamos, ¿no? O que nos olvidemos de Dios y que no podamos ir nunca a misa porque siempre estamos haciendo cosas, ¿no? O bien el mundo quiere también que descansemos en el pecado, ¿no? Que descansemos en cosas que arruinan nuestra relación con Dios y nuestra mirada sobrenatural. Pidamos, por eso digo, a Nuestra Señora que a nosotros nos conceda el sentido cristiano del domingo, el sentido cristiano del descanso, y que podamos ordenar todo lo de esta vida a la eternidad. Que Nuestra Señora, entonces, ella, que siempre pensó ante todo en el cielo y en la vida eterna, nos conceda tener fijo allí nuestro corazón para que todo en este mundo se ordene a la contemplación de la verdad, que en definitiva es el mismo Dios.